¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Ayer se reportaron 262.868 defunciones. Nuevamente en esta semana hubo alrededor de 5.000 defunciones. El gobierno puso el semáforo de riesgo epidemiológico y Cancún ya rebasó los 2 meses y no hemos podido revertir ese color naranja, amarillo. Tenemos que tomar precauciones porque particularmente aquí en Cancún está la situación muy difícil. Vamos a dar inicio. Nos dice el Señor Jesucristo en Juan 16:33: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. ¿Y qué nos está diciendo el Señor Jesús? En tu transitar por esta vida, por este mundo, vas a tener problemas y muchos van a ser derivados de las decisiones que tú estás tomando, porque finalmente Dios nos dio el libre albedrío y por eso nosotros, la mayoría de las veces, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones equivocadas. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces Él arrasa con toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Él al que quiere ofender, al que quiere agredir, es a Dios y nosotros somos su materia prima. Y bueno, aprovechando que Dios nos ha dado el libre albedrío, nos empieza a poner tentaciones y una de ellas son los placeres. Fíjense, el martes anterior estaba yo viendo un reportaje de unas personas que están en Tijuana que son adictas al fentanilo, que ahora es la droga de moda. Es una droga de laboratorio y dicen que es de 50 a 100 veces más adictiva que el opio. Y bueno, iban pasando a las personas que se inyectan esta sustancia. Llega a tal grado que se inyectan tanto, ya sea en los brazos como en las piernas, que pierden la extremidad y muchos de ellos estaban en silla de ruedas. Es lamentable, si uno como ser humano se impacta y se conduele de la condición en la que viven ellos, son piltrafas, son hilachos, son muertos vivientes. Imagínense Dios que ha de sentir que a su creación la está agrediendo. Y bueno, los que llegan y logran salir de los placeres, entonces nos ataca con emociones. Y hay personas que se deprimen tanto que hemos escuchado que algunas personas se suicidan porque no pueden controlar y no pueden resistir su depresión, o otras personas las altera y están con un continuo miedo, con una continua situación de crisis. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos y el manto que envuelve a todas las naciones. Y muchas veces, pues, en el nivel en que se maneja el maligno es en la penumbra y así quiere que nosotros estemos. Entonces, ¿qué sucede? Que influye para que nos dé flojera leer la Biblia. Hace de tal forma que nosotros creemos o nos hace creer que es muy difícil entenderla, comprenderla y sobre todo aplicarla. ¿Por qué? Porque Él nos quiere tener en la penumbra, no quiere que nosotros estemos disfrutando de Dios, que estemos disfrutando de Jesús y que estemos en la luz plena. Pero eso sí, yo tengo algún problema, ya sea de salud o ya sea de dinero, y lo primero que quiero es que Dios, nosotros a veces pensamos que Dios es como una aspirina, que me tomo 2 cápsulas y ya todo se va a arreglar, no voy a tener problemas y voy a ser feliz. Otros más piensan que Dios es como la varita mágica, que nada más es cuestión de invocarla y mis problemas van a salir. Siempre que me reúno con mis familiares, pues les comparto de Dios. Invariablemente me mandan con cajas destempladas. Ya vas a empezar, otra vez tú con tus cosas, con tus necesidades. En alguna ocasión
un familiar me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate, tú que estás bien con el de arriba, pues dile que me ayude en tal circunstancia. Qué falta de respeto, Dios no es el de arriba. Y yo le contesté, híjole, no sé cómo planteárselo, porque fíjate, ni modo que le diga, oye, el familiar que siempre le hablo de ti y que te rechaza, que dice que qué aburrido, que si ya voy a empezar, pues tiene ahorita un problema y quiere que lo saques del atolladero. Lo único que hizo mi familiar fue colgar el teléfono. Claro que yo pedí por él, pero no pedí por su problema, sino pedí para que ese problema lo acercara a Dios, lo acercara a Jesús y de forma humilde se entregara a ellos para empezar a tener un estilo de vida que agrada a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Hay una enseñanza en la Biblia donde el Señor Jesús va caminando y a lo lejos se ve a 10 leprosos que le empiezan a gritar que los sane. Él da una instrucción, ellos empiezan a obedecer, les dijo, vayan con el sacerdote para que vea su estado de salud en que se encuentran. Entonces van camino a donde estaba el sacerdote y por esa obediencia se empiezan a sanar, a curar. Pero nada más uno regresó a darle las gracias y dice el Señor Jesús, ¿en dónde están los 9? Y fíjense a lo que voy. Lamentablemente muchos cristianos evangélicos mandan en los WhatsApp, pido por favor oración para fulanito de tal. ¿Cuál es la enseñanza que nos da el pasaje de los leprosos? Que quien se acerca a Jesús no nada más queda sanado, sino además queda salvado. Entonces no puedo creer que muchos evangélicos se concreten en nada más, ay, pido oración por fulano de tal que está en el hospital. Oye, ¿qué no te han enseñado? Que lo primero que tenemos que hacer es acercar a las personas a Jesús para que se salven, no para que se sanen. Eso viene posteriormente. Cuando en los chats dicen fulano de tal que es creyente, bueno, entonces sí, uno apoya para que él salga de esa prueba. Y lamentablemente los evangélicos estamos cayendo en el error de pensar que Jesús es la oficialía de partes donde vamos a entregar nosotros la petición y Él la va a tramitar con Dios. Por favor, me da la impresión, como dice la PGR, hay dos líneas de investigación: o están balconeando a sus pastores que no les están enseñando, o ustedes no leen la Biblia, porque estamos mal encauzando a las personas que ahorita están padeciendo de problemas tanto económicos de salud. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no platicas con Dios? Ya les decía que en alguna ocasión le pregunté a una persona, oye, ¿cómo es tu relación con Dios? Y me dijo, extraordinaria. Le digo, ¿y platicas con Él? La respuesta fue, todos los días le pido. Todos los días le pido. Eso es tener una relación. Eso es tener un acercamiento con Jesús. Estamos mal informando a las personas. Tenemos ahorita la oportunidad de poder encauzar a las personas que están teniendo problemas de salud y económicos. Fíjense, en Deuteronomio 4:15 nos dice, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelen por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra.
De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna, las estrellas, pueden sentirse tentados y postrarse ante ellos y adorarlos. A mí me ha tocado escuchar cuando alguien dice, tengo este apuro, y no falta la persona que dice, ay, pues que los astros se alineen para que tú puedas lograr el objetivo y las buenas vibras te acompañen. ¿Qué pasó? Si nos está diciendo la Escritura que no tengamos como deidad a las estrellas, ¿por qué nos vamos por ese camino? Este es muy interesante. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como de Jerusalén, las cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Quien piense que el concepto del zodiaco es casi nuevo, quiero decirles que la segunda carta de Reyes se escribió por ahí del 580 antes de que naciera el Señor Jesucristo. Entonces, como nos dijeron que no tengamos imágenes, que no tengamos fetiches, que no tengamos amuletos, pues ahí vamos. Y tenemos el cuarzo, el borreguito. No se hagan imágenes de animales, ya tenemos el borreguito de la abundancia, los rituales para tener dinero, o la pata de conejo, o la herradura. Estas cosas eran de mis tiempos, ya me balconé, esto es del siglo pasado. Me imagino que las personas cuando dicen, oye, te pido que ores por fulanito tal que está en el hospital, pues contestarles, oye, llévales el cuarzo para que tenga buenas vibras. Debemos encauzar los evangélicos a las personas que sepan que nosotros no vamos a hacer el juego a los fetiches, a los amuletos. Pedro nos pone una advertencia muy, muy puntual. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos está diciendo que nosotros vamos en nuestro andar, en nuestro transitar de la vida, vamos a tener problemas, pero estos no van a ser muy largos, son por corto tiempo. Diversas pruebas. Bueno, pues no todos nosotros vamos a tener el mismo tipo de pruebas. Ayer hablaba yo con un amigo del concepto del tiempo y le decía que es matemático. Le comentaba, si a un niño de 5 años le dices, el año que entra te voy a hacer esto, te voy a llevar a tal lugar, en su referencia, para él, para un niño de 5 años, un año es el 20% de su historia de vida. Si a una persona que tiene 50 años y le dices, el próximo año vamos a hacer tal cosa, para él se le hace breve. ¿Por qué? Porque su historia de vida en esos 50 años es el 2%. Los jóvenes invariablemente siempre están viendo hacia el futuro. Híjole, cuando vayamos aquí, cuando vayamos acá, cuando tengamos esto. Los de la tercera edad, pues normalmente estamos viendo el pasado, porque ya sabemos que nuestro futuro es muy pequeño, es muy breve. Tenía una tía ya mayor que decía que ella ya estaba formada en la cola de las tortillas y en cualquier momento pues la iban a despachar, y fue cierta su concepto. Entonces Pedro nos dice que vamos a tener aflicciones breves. Claro, a nosotros ese tiempo se nos puede hacer muy grande, pero finalmente en el tiempo de Dios es un breve instante el que vamos a tener. Y en el versículo 7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego. Y en la época de Pedro, bueno, pues el oro se purificaba, lo metían al fuego, y todas esas impurezas que salían, pues las limpiaban para que quedara extraordinariamente bien
esa pieza. Así nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que, se nos tiene que quitar todas esas impurezas para que nuestra fe esté al 100. Y otro de los ejemplos es cuando templan el acero. Lo meten también a fuego, lo van moldeando, posteriormente lo meten a agua fría para que tenga esa resistencia, esa consistencia del acero. Y lo más importante, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y vuelvo a reiterar la enseñanza de los 10 leprosos. No es nada más pedir por sanidad, que es efímera. Quien se acerca a Jesús tiene sanación y salvación. La gracia salva, la gracia santifica, la gracia glorifica. El que vive en la gracia tiene que pasar por la experiencia de la prueba. Y nos preguntamos, ¿por qué? Si Dios nos ama, si somos sus hijos, si dio a su Hijo por nosotros, ¿por qué las pruebas? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza. Dios es bendito porque nos salva. El gozo descansa esencialmente en lo que somos. Y es que tenemos gozo porque hemos sido renacidos por la esperanza. Dios nos ha salvado y nos ha perdonado de nuestros pecados. Ha puesto esperanza en nosotros. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir ¿qué? La vida eterna. La prueba es una constante experiencia en el creyente. Un ejemplo. ¿Los apóstoles son siervos de Dios? Sí. Se les encomendó la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. Naturalmente que sí. Son personas muy especiales y nosotros podríamos pensar que ellos que tuvieron el privilegio de ser enseñados por el Señor Jesucristo, de haber convivido más de 3 años con Él, pues ya cuando fue la ascensión del Señor Jesús, ellos iban a vivir de una forma muy tranquila. Vamos a ver cómo murieron. Pedro, que fue crucificado boca abajo en Roma. Él tenía los pies en la parte alta y la cabeza prácticamente en el suelo. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, muerto por una herida de espada. Pablo fue torturado y después decapitado por Nerón en el año 67. Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de los viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Santiago fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo del templo, cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado al Señor Jesús durante la tentación. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado.
Bartolomé, que también se conoce como Natanael. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha. Felipe habría afrontado la muerte con un suplicio que según algunos fue crucifixión y otros lapidación. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Él continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. Y recordemos, la invención de la crucifixión fue de los romanos y a las personas las crucificaban como una advertencia de que tenían que ser fieles al Imperio Romano. Recordarán que los 2 maleantes que estuvieron al lado del Señor Jesús, a ellos les rompieron las piernas para que en ese momento se desguanzaran y por asfixia se murieron. Tardaban días los crucificados en llegar a morir. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecuciones en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Él murió muy viejo y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente, y fue más o menos como a los 94 años. Las pruebas forman parte de la experiencia cristiana. Las pruebas vienen a nuestra vida para darnos una razón de ser y solidificar nuestra fe. ¿Cómo le fue a Job? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si en aquella época hubiera habido la revista Forbes, él hubiera sido el número 1, era una persona inmensamente rica. Y bueno, fíjense, en un día lo perdió todo. Empiezan a llegar a decirles sus siervos, sus sirvientes, que se había perdido el ganado, que se había perdido la cosecha. Toda su riqueza se perdió. Y empezaron otros a informarle que sus hijos habían muerto. Llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo: maldito sea el día que nací, maldita la noche en que anunciaron fue un niño. Su mujer le dijo entonces: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo con actitud de adoración. Y en aquellos tiempos, cuando alguien estaba atravesando por un pesar terrible, era muy común que se rasgaran las vestiduras, que se rasuraran y en algunos casos que se tiraran cenizas en la cabeza. Y vuelvo a decir, luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Cuántos de ustedes que han atravesado alguna adversidad han hecho esto? Están sintiendo la prueba y lejos de quejarse por qué Dios, se han puesto en una actitud de adoración. No, nosotros queremos la varita mágica porque no queremos dolor, porque no queremos incomodidades y apelamos a Dios. Sigamos con Job.
Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y aquí tenemos una enseñanza. Hay personas que deciden suicidarse o personas que están invocando la eutanasia. Dios da y Dios quita. Tú no eres el dueño de tu vida. Tú no puedes decir, no, yo ya no quiero estar en esta vida y te bajas el switch. Recuerden, Dios da y Dios quita. Cuando estamos con personas que están pasando por una aflicción terrible, lo más recomendable es darles un abrazo y decirles, te amo. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo podían reconocer. En un principio él perdió fortuna, perdió familia y al final él pierde la salud. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirles nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Y aquí la enseñanza que nos da la Biblia, fíjense bien, muchas veces nosotros hemos ido a algún servicio fúnebre. En algunas ocasiones nosotros hemos sido parte de los dolientes. Y las personas tienen palabras huecas, palabras de protocolo. Ay, no sabes cómo lo siento. Ay, te acompaño en tu dolor. Ay, no sabes cómo me duele tu pérdida. Son palabras huecas. ¿Qué te está recomendando la Biblia? Cuando vayas con un doliente, abrázalo. Ese silencio es más explícito que cualquier palabra hueca de cartabón que nosotros expresamos. Recuérdalo. Abraza y quédate callado. La prueba es necesaria. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y quiero por favor que vean, cuando tú te entregas a Jesús, Él siempre te va a estar apoyando. Y Dios va a estar atento a tus necesidades. Esta figura me gusta mucho. El Señor Jesucristo te sostiene y Dios está atento a tus necesidades. Dios sabe para ti lo que es bueno para tu vida. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aquellos evangélicos que están viendo que una persona está enferma, les han preguntado, oye, ¿te has puesto a pensar cuál es el propósito que tiene Dios en esta tu adversidad? Tenemos la oportunidad de encauzarlos, de llevarlos a Jesús. Y no nada más está pidiendo una oración para que se sane. Nuestro objetivo debe ser que se salve. Ahora, siempre las pruebas vienen por sorpresa y nadie puede imaginarse el momento en que la prueba va a venir. No podemos verla poco a poco para prepararnos. La prueba llega de golpe y llega en una circunstancia abrumadora.
Por tanto, el Dios de la gloria sabe que va a ser por poco tiempo, que es necesario, porque es de bendición. Y aquí volvemos nosotros a reafirmar lo que nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Va a ser por poco tiempo y es para que te purifiques. Ahora, en medio de la prueba, lejos de apartarme de Cristo, me acerco más y vuelvo nuevamente con los leprosos. Quien se acercó a Jesús obtuvo sanación y salvación. La vida cristiana es fantástica. ¿Con lágrimas? Por supuesto. Con dificultades, no hay duda. Pero el Dios de la gracia está aplicando esa gracia a nuestra necesidad personal para que seamos cada vez más semejantes. ¿A quién? A Jesús. Recuerden, Dios ha determinado que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros no lo vamos a lograr, pero de lo que se trata es que estemos constantemente, ¿sí?, alcanzando los ejemplos de Jesús. Si tú no tienes claro a Jesús en tu camino, no des un paso más, porque Jesús ha marcado el camino que debemos seguir. ¿Está claro? Cristo es un gran desconocido en el mundo evangélico por la ignorancia de sus supuestos seguidores. Y bueno, hay personas que se aprenden determinadas frases, gloria a Dios, bendiciones, aleluya, y piensan que ya son cristianos. Voy a poner un ejemplo de los muchos que hay. Creyentes involucrándose en política y cosas semejantes, dividiendo familias y dividiendo a la iglesia, porque no están viendo a Jesús. Y Cristo les dice a la gente de hoy en día: mi reino no es de este mundo. ¿Qué tienen que estar involucrados en cuestiones de partidos políticos? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra guía es Jesús. Solamente Jesús. Con Dios nunca estás solo. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Le libraré de la angustia y le colmaré de honores. Yo les he dicho que yo estuve 3 meses en el hospital y estaba como que me iba y como que no. Si yo no hubiera tenido en mente las promesas de Dios, pues quién sabe qué hubiera sido de mí. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Pero Dios me ayuda, el Señor me tiene con vida. Esta era mi bandera en esos 3 meses. Yo sé que Dios me está ayudando. Yo sé que por Dios estoy teniendo vida. Ellos me están sosteniendo de esta terrible prueba. Solo hay tranquilidad de espíritu para aquel que es hijo de Dios en Cristo Jesús. Nadie que esté esta mañana con dificultades, aflicciones, problemas, humanamente hablando, como hay en el mundo, tendrá ninguna solución a su problema si no tiene a Cristo en su vida. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, eres un huérfano espiritual. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La gente no sabe que no sabe y creen que esto es
correcto. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias primeramente por tenernos con vida, por tenernos con salud y por enseñarnos este día por medio de tu Hijo Jesucristo, que en nuestro tránsito en esta tierra tendremos conflictos, tendremos problemas, muchos derivados del libre albedrío y de haber escogido de forma equivocada la ruta a seguir. Padre amado, te pedimos nos des luz, nos des la oportunidad a los cristianos evangélicos de reorientar a las personas y no únicamente quedarnos con la petición de una simple oración por su salud. Haz instrumento de nosotros y que nosotros seamos el cauce que lleve a estas personas que tienen problemas de salud, que tienen problemas económicos, que sean las personas que se acerquen a ti. Dios, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.